Bien, entonces el Ministerio de Salud está evaluando justamente esta medida y además recordar que ya se ha confirmado que se ha suspendido a nivel nacional la realización de los desfiles por 28 de julio. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta información. Sí, en un principio, por ejemplo, recordemos que el ministro de Salud dijo que íbamos a volver a las mascarillas, ¿no? Luego se desistió de ello. Ahora están hablando de suspender las fiestas, eventos. Claro, la COVID va a seguir avanzando porque estamos en una cuarta ola y probablemente después dirán, oye, ¿por qué no los estadios? Y después dirán, ¿y por qué no los colegios? Cuando nuestros hijos han perdido tantísimo en estos 2 años y uno se pregunta, en realidad, ¿estas medidas restrictivas son realmente efectivas? Se lo preguntamos al doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud, que se encuentra con nosotros en línea. Doctor Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Carlos. Buenos Placer días, conversar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos tan temprano. ¿Son efectivas estas medidas? Porque aquí la crítica también va por, oigan, a la población les restringen ciertas actividades, pero por otro lado vemos que en el Ministerio de Salud no se refuerza ese primer nivel que tanto se requiere reforzar. ¿Cómo alcanzamos un equilibrio? ¿Son efectivas, en principio son efectivas estas medidas, doctor? Yo creo que hay una sensación en la población, y esto es lo que está facilitando la mayor cantidad de contagios, de que, bueno, el COVID ya no es un riesgo, que ya nos vacunamos lo suficiente, y es una falsa sensación de seguridad. Esto hay que revertirlo, porque si la gente cree que no se va a enfermar, no va a acatar cualquier medida que disponga el Ministerio de Salud, sin una población que sea consciente de la necesidad de cuidarse. Y cuando hablo de población, hablo no solamente del ciudadano común, hablo de los dueños de distintos establecimientos, de los medios de transporte, que tampoco cuidan la necesidad de mantener un aforo razonable, ¿no? El mensaje que ha dado el Ministerio de Salud en los últimos meses no ha sido muy claro, hay que hablar con toda franqueza. La gente tiene esta sensación, no se ha trabajado adecuadamente mantener aforos razonables, no solamente en discotecas, en los medios de transporte, en los mercados. Entonces creo que más que trabajar medidas restrictivas, que en algunos casos son necesarias para evitar aforos excesivos, aglomeraciones que facilitan los contagios, creo que el tema es dar un mensaje y tomar medidas más integrales frente al COVID, ¿no? Medidas integrales que abarcan un mensaje claro a la población de que esto no ha terminado, focalizar la vacunación y trabajar con los gobiernos locales, con los actores sociales más importantes para que colaboren. Si el gobierno local no colabora con una medida del Ministerio de Salud, la medida no se va a aplicar. Esto está clarísimo. Si no se coordina adecuadamente con las fuerzas de seguridad, tampoco se van a aplicar, se van a hacer reales las medidas restrictivas. ¿Sí? Pero doctor Ceballos, en concreto, ¿usted cree que, suspender fiestas, eventos, cerrar discotecas serían alternativas oportunas, buenas para contrarrestar? A estas alturas no lo va a acatar la gente, Carlos, no lo va a hacer. De alguna manera sí tenemos que controlar los aforos, ¿no? O sea, no se puede permitir que haya lugares donde la gente está pues apiñada, sin mascarilla y nadie controla qué cantidad de gente ingresa. Eso se tiene que controlar. El ministerio tiene que llegar a un acuerdo con los gobiernos locales para hacer un control sobre algunos establecimientos que se exceden. Pero dictar una medida general en este momento no creo que sea efectiva. Francamente, yo creo que la población no la va a acatar. No se ha trabajado adecuadamente una relación con los gobiernos locales, con los dirigentes sociales más importantes abajo, y entonces va a ser complicado manejar este tipo de decisiones restrictivas. Pero también se ha dejado de lado, doctor Ceballos, el refuerzo del primer nivel de atención, que es algo que se había prometido desde un inicio de gobierno frente a la pandemia. ¿Cómo vamos en eso? Porque finalmente las postas representan el primer lugar al que un ciudadano va cuando comienza a tener síntomas y se trata, ¿no? Esta enfermedad como tantas otras. Le pido por favor que nos conteste luego de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos con el doctor Hernando Ceballos, ex ministro.
Regresamos con el doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud, ante esta cuarta ola y las posibles restricciones que el gobierno a través del MINSA está planificando hacer, como por ejemplo cancelar o suspender todo tipo de fiestas y eventos en las próximas semanas. Eso todavía no es nada fijo, está en evaluación. Pero a la par, ¿no? Doctor Ceballos, se había prometido también trabajar, reforzar el primer nivel de atención, el primer nivel de salud. ¿Qué fue de ese proyecto? ¿Usted sabe? Bueno, sí, por supuesto. La idea por lo menos lo dejamos diseñado, porque la idea no solamente es atacar parcialmente los problemas, sino cambiar realmente el diseño del sistema de salud. En este momento, la rectoría del Ministerio de Salud prácticamente no existe. Cada gobierno regional toma las decisiones que le parece, establece su cantidad de brigadas, por ejemplo, para salir a vacunar. Los horarios de los propios establecimientos dependen exclusivamente del Ministerio de Salud, y eso tiene que cambiarse. El Ministerio de Salud funciona por un lado, la Seguridad Social funciona por otro. No tenemos un sistema integrado. Por eso es que no tenemos políticas nacionales que realmente aseguremos que se aplican en todo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la atención primaria de salud, que incluye no solamente fortalecer postas y centros de salud, sino tener una estrategia para acercar el Ministerio de Salud a la población de manera preventiva. Esto significa cambiar la estrategia, cambiar el rol del Ministerio de Salud, trabajar por un sistema único de salud, mirar los presupuestos que necesitamos para que esto sea una realidad. Hace décadas que está olvidado el primer nivel. No se ha tomado la decisión política realmente de cambiar la salud. Tenemos un sistema de aseguramiento, pero cuando la gente va a los establecimientos no hay profesionales, no hay equipamiento, no hay turnos. Es decir, el Estado solamente inscribe, afilia, pero no asegura como Estado brindarle a la población una atención mínimamente de calidad. Si alguien se enferma en Madre de Dios o en Puno, no hay forma de que reciba una atención de mayor calidad porque no tenemos establecimientos ni especialistas. Es decir, el problema no es parcial, el problema es integral. Trabajar una reforma del sector salud que nos permita que la salud sea un derecho en el país. Repito, hay que cambiar la estrategia, hay que trabajar por un sistema único de salud, integrado, descentralizado, fortaleciendo la rectoría del MINSA, y por una verdadera atención primaria de salud que incluye fortalecer el primer nivel de atención. Pero aparentemente ese liderazgo no existe en este momento por parte del ministro de Salud. No existe, y no existe la voluntad, la verdad, de poder avanzar. Pudimos enfrentar la tercera ola, la pandemia, que era una emergencia nacional. Logramos aperturar una gran cantidad de establecimientos del primer nivel de atención, ampliar algunos horarios, pero la verdad que no hemos tenido la firmeza para poder, como país, para poder continuar con una verdadera transformación que es la que necesitamos en el sector salud, ¿no? Actualmente tenemos establecimientos, si bien se ha ampliado los horarios, la gente igual no concurre porque no hay un mensaje claro del Ministerio de Salud. La gente no lo está tomando tampoco con toda la responsabilidad del tema de la vacunación, de cuidar los aforos, las aglomeraciones, el uso de las mascarillas en las personas vulnerables o mayores, ¿no? Porque hay tres elementos también, Mabel y Carlos, que son fundamentales. Primero, el cuidado de la ventilación, evitar las aglomeraciones. No se trata de cerrar locales, pero sí hay que tener un nivel de control para que no haya excesiva cantidad de gente junta, y sobre todo las personas mayores sin mascarillas. Y el tema de la vacunación, que es central, que la verdad se nos viene cayendo y necesitamos levantarla rápidamente por el riesgo de mayor cantidad de mutaciones, porque se han incrementado las muertes ya en el país por el coronavirus. Y tenemos que llegar a una relación con la población de toma de conciencia. Es decir, nuestra responsabilidad es incidir en la población para que el poblador sepa que necesita vacunarse, que no puede estar en lugares donde hay excesiva cantidad de gente, que tiene que usar la mascarilla cuando existan las posibilidades de contagio. Esto todavía no lo hemos afirmado. Como usted bien dice, Mabel, este liderazgo del Ministerio de Salud necesitamos fortalecerlo y rápidamente, ¿no? Doctor Ceballos, bueno, es inevitable también tocar con usted algunos temas propios de la coyuntura política. Usted ha sido miembro de este gobierno, ¿no? Ha sido el primer ministro de Salud de este gobierno. Así que quería yo saber su opinión respecto, ya que hablamos de liderazgos,
¿Cómo califica la actuación del premier Aníbal Torres? Se lo pregunto porque hay varios sectores políticos que están pidiendo su renuncia al cargo, porque se le considera muy confrontacional. Ha tenido palabras bastante duras contra las Fuerzas Armadas y Policiales, después pidió disculpas, pero bueno, ahí quedó. También al Poder Judicial, al Ministerio Público, en fin, Defensoría, están todos en contra del presidente de la República. ¿Usted cree que le hace bien al gobierno tener a Aníbal Torres como premier? Bueno, yo creo que el premier Aníbal Torres, además de ser efectivamente atacado de manera incesante por los sectores de derecha en nuestro país, él ha cometido algunos desatinos, algunas frases, la verdad, lamentables, que ha podido manejarlas de una mejor manera, ¿no?, sin ofender a algunos sectores. Pero además me parece que hay que buscar algunos niveles de consenso también, ¿no? O sea, hay que llegar a algunos niveles de acuerdo, sobre todo con sectores populares, donde lo que no coincide no necesariamente tiene que ver con una posición de contra, ¿no? Yo estoy en contra porque no coincido contigo. No es así. Hay que buscar algunos niveles de consenso, de acuerdos políticos, ¿no?, sociales, para poder avanzar, no desconectarse de la población creyendo que uno tiene siempre la verdad. ¿Y es el primer ministro que está desconectado en este momento? Yo creo que hay la necesidad de fortalecer el contacto, el vínculo con la sociedad, ¿no? No solamente haciendo sesiones descentralizadas conectamos, ¿no? Hay que sentarse a conversar, hay que buscar niveles de relacionamiento, de encontrar qué es lo que necesita la gente y buscar en conjuntos una salida. Pero Aníbal Torres, ¿es esa figura de consenso o cree usted que en ese sentido debe haber un relevo en el premierato para buscar ese consenso justamente? Bueno, eso no me compete a mí porque yo a veces he señalado, es necesario hacer cambios y los cambios a veces son peores de lo que se estaba, ¿no? Así que yo no puedo decir, lo mejor va a ser un cambio, ¿no? O sea, en realidad creo que necesitamos pensar más en el país, no solamente me refiero a Aníbal Torres, me refiero a distintos sectores que le ponen la puntería al gobierno, que yo entiendo que es justo, que critiquemos lo que no nos parece bien, pero además hay que buscar niveles pues de gobernabilidad también, ¿no? ¿Y usted cree que se puede buscar esos niveles de gobernabilidad con el presidente investigado por la Fiscalía, con este entorno de familiares, amigos que están siendo investigados otros prófugos? Bueno, nosotros podemos exigir que se investigue todo lo que se tiene que investigar en el Ejecutivo, ¿no? Y que se sancione si se encuentran irregularidades, pero el presidente es el que ha sido elegido por la mayoría de la población peruana y es con el que vamos a seguir hasta el 2026, salvo, bueno, que se encontraran pues elementos por parte de la justicia que hagan inviable esto, pero si no, hay que trabajar con el presidente y entonces hay que buscar puntos de coincidencia para poder avanzar. ¿Usted no considera que en el entorno del presidente y en él mismo hay serios indicios de actos irregulares, sinceramente? No, claro, no sé si indicios, pero sí hay elementos suficientes para que sean investigados por el Ministerio Público, que de hecho se está haciendo, y espero que lo haga con mucha firmeza, sin ninguna interferencia, para llegar a la verdad, que es lo que quiere la población. Este tema es un tema que hay que seguirlo porque le quita confianza a la población en el Ejecutivo y en el Congreso también. Pero mientras tanto necesitamos seguir avanzando en tratar temas que son fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el tema de la crisis alimentaria, que sin ninguna duda se nos viene y tenemos que llegar a acuerdos nacionales para poder enfrentarla, igual como los temas que tenemos pendientes, laborales, el COVID, que no se ha resuelto, la pandemia, en fin, hay una agenda nacional que no se puede detener y que tiene que conversar no solo el Ejecutivo con el Congreso, sino con las organizaciones sociales, que son en definitiva el soporte de nuestro país, ¿no? Y creo que ese camino hay que hacerlo más allá de las críticas que se tengan en uno u otro sentido al Ejecutivo o el Ejecutivo al Congreso. No nos podemos pasar criticando sin generar acciones
que ayuden, que la situación se alivie para la gente. La situación está muy difícil. Y esperemos que ¿no? Se generen consensos, pero para eso se necesita una figura que genere esos consensos, que articule para poder trabajar todos por el bien del país. Le agradecemos mucho al doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, por estos minutos. Son las 7:29.